Bien, lamento que no sea posible presentar el libro, como ha dicho. Fue secuestrado en embrión. El tripartito es especialista en tratar embriones, ¿no? Ahora han sacado una ley para acabar con ellos, es decir, manipularlos. Por lo tanto, no nos tiene nada que extrañar que un libro en embrión lo hayan secuestrado. Por suerte, quedaba una especie de copia casi última y ha sido posible rehacerlo. Hemos hecho todo lo posible para que estuviera aquí, pero no ha llegado. De todas formas, puesto que tenía ya, y no se pueden cambiar las fechas de hablar, pues no me queda más el remedio, lo hago gustosísimo, de hablar sin el libro. Algunos de ustedes, creo, asistieron el año pasado a otra charla mía sobre el poder supremo sin rostro, que es el tema que más verdaderamente me hubiera gustado ampliar, porque vale la pena y esta es la clave. Pero en fin, de todos modos, vamos adelante con la presentación de este libro. Pedro Varela, todo un hombre. El libro se llama Estovir, que quiere decir sé hombre, ¿no? Es un título llamativo, precisamente porque lo que falta hoy son hombres, ¿no? Y eso es lo que yo he pretendido con este libro. Pues bien, Pedro Varela, todo un hombre, ha tenido a bien editar mi libro, Estovir, que traducido al español quiere decir eso, sé todo un hombre. Este libro, como todos los que pienso continuar publicando, si Dios me da vida y salud, a partir de este momento, forman parte de un sistema que ha ido madurando en mí a lo largo de 61 años de lucha en el mismo frente. El de la verdad, la belleza y el amor, fundamentos que emanan de la esencia misma del único Dios y de la única religión verdadera, la que Él reveló, y cuya revelación completaría luego Cristo, viviendo entre nosotros, primero 30 años trabajando, 3 predicando y sellando todo con su muerte y especialmente con su resurrección. Esto es fundamental, y más para nosotros, que como españoles en la casi totalidad somos católicos. Todo cuanto pueda transmitirles yo en mi libro está resumido en su título: la invitación a ser hombres de cuerpo entero, hombre y mujeres cabales. Y aprovecho para prevenirles de que eviten ustedes caer en esa necedad puesta de moda por los políticos, que consiste en confundir en el lenguaje especie, género e individuo. No les imitemos en su empeño de ser adalides de la necedad, tanto más cuanto más intelectuales y progresistas se creen. Me estoy refiriendo a esa moda que han impuesto algunos de vascos y vascas, ciudadanos y ciudadanas, compañeros y compañeras, catalanes y catalanas, médicos y médicas, etcétera, etcétera. Máxime que hasta ciertos clérigos ya se han apuntado a él. Nunca olvidaré que cierto día un celebrante me sorprendió con un añadido al texto litúrgico. Los que van a misa, si ustedes son practicantes, saben que hay un momento en el ofertorio que dice: te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y de las mujeres, añadió él en misa. Yo di un brinco, me cogió de sorpresa y pensé, también aquí en el recinto sagrado ha penetrado la estupidez. La sociedad que conoció nuestra generación, la mía, que como hoy soy un chavalito, aquella en la que transcurrió durante nuestra infancia, juventud y madurez, ya no existe. Y hasta la que conocemos ahora, esa que viven ustedes, tiene ante sí el más negro de los futuros. Comprendo que aquellos menores de 50 años, que son todos ustedes casi, no se puedan imaginar
el cambio efectuado en el último medio siglo. No tienen ni idea. Yo quisiera ayudarles y para ello en el futuro pienso concretar la conclusión a que he llegado de mis 12 lustros de militancia en un libro que podría titularse Misereor superturban. Es una frase del Evangelio, ¿no?, que dice: tengo lástima de esta gente. Bueno, lo del título es lo de menos, pero la idea es lo que importa. La masa de las nuevas generaciones que van a vivir en un mundo descristianizado, sin estrella polar, ozando en la tierra como los cerdos, incapaces como ellos de elevar la vista más allá del dinero, del sexo y del ocio. Triste futuro el de un mundo en el que hasta la propia Iglesia ha caído en la trampa de la pseudodiosa llamada libertad, y ha hecho suya aquella frase de Lamennais que fue fulminada por los papas del siglo XIX. Lamennais decía: la Iglesia lo único que pide es libertad. Una frase muy bonita, ¿no? Pero que no tiene sentido. Es triste ver cómo se ha nublado la vista a la propia Iglesia, y es así de crudo y de trágico lo que vivimos. Lo que el magisterio de la Iglesia tiene condenado expresamente desde hace 3 siglos, la jerarquía y el clero posconciliar la han convertido en norma de conducta, y por arte de magia la herejía ha pasado a ser ortodoxia. Solo nos faltaba vivir en España los últimos acontecimientos graves gracias a que el supremo poder sin rostro, mediante una operación milimétricamente pensada, planificada y organizada, y sirviéndose de un crimen abominable, en una fecha ya imborrable, el 11 de marzo del 2003, 4, a base de centenares de muertos y más de 1 millón de heridas, puso al frente del gobierno español a un descerebrado, lunático y pérfido personaje, sobre todo pérfido. Este hijo de su padre nos está demostrando que su única obsesión es destruir España y promover los grandes principios de la sinagoga de Satanás: la mentira y la muerte. Y su gran objetivo y aspiración es convertirse en el abanderado del anticatolicismo y liquidador de todos los valores de la hispanidad. Es una simple marioneta del gran amo, enarbolando con todo descaro, sin el menor respeto para la historia de España, el estandarte de la doble M: mentira y muerte. A nosotros, los de mi generación, nos enseñaron que la vida es milicia y que deberíamos enrolarnos en una de las 2 banderas, la de Cristo o la del anticristo. Nuestros educadores, tanto en la familia como en la escuela, tenían claro que la vocación de todos nosotros, los niños y adolescentes de entonces, era la de ser hombres cabales, mujeres varoniles, viriles, y las mujeres femeninas. Nos repetían hasta grabarla en nuestras mentes en forma indeleble: la juventud se nos da para el heroísmo, no para el placer. Hoy, por el contrario, los educadores parecen empeñados en hacer de cada adolescente o joven un antihéroe, un melindre. Es la consecuencia de la obsesión enfermiza en educar para la democracia, para el diálogo, para la libertad. Los antiguos sabían muy bien dónde radica la virilidad y por eso proclamaban: quien se domina a sí mismo es más grande quien conquista ciudades e imperios. Estoy convencido de la urgencia e imprescindible obligación de hablar de la desvirilización del género humano,
por constituir esta realidad la peor degeneración de la especie. Es un peldaño más que desciende a la humanidad en su marcha hacia la cima de la desaparición sobre la Tierra. Pero esta realidad palpable que nos toca comprobar no es fruto natural, es el producto de una perfecta planificación. Señores, tienen que convencerse de eso, ¿eh? No sean tan ingenuos de creer que lo que está ocurriendo es la evolución de la historia. No. Hoy está planificado todo, absolutamente todo. La destrucción de la sociedad occidental cristiana, si no es cristiana, no es occidental, no es casual, sino causal. Y tiene perfecta explicación. De ahí la necesidad de conocer la ley de la historia y proceder en consecuencia. La ley de la historia, ya yo la enuncié hace exactamente 50 años, cuando presenté mi tesis de grado en la universidad. Y no es otra que esta: la guerra a muerte entre las dos ciudades. Esta es la ley de la historia. ¿Y la historia qué es? Es el balance periódico de esa guerra. Esa es la historia. Y la ley de la historia es la que ya os he dicho. Y todo lo más no sirve para nada. Y el historiador que no entiende esto, ni sabe historia, ni sabe filosofía de la historia. Esa guerra entre la ciudad de Dios, y no es una metáfora, la dirige en persona Satanás a través de sus hijos perfectamente organizados en sociedades secretas. Este es un tema que trataré próximamente, que es el que me hubiera gustado tratar hoy, que es precisamente la hablé del poder supremo sin rostro, y quedó pendiente el hablar de los brazos ejecutores de ese poder supremo sin rostro, que es impresionante. Les confesaré que mi intención no era hablar del libro, sino continuar la charla sobre el poder supremo sin rostro que tuvo lugar hace un año. Sobre todo habida cuenta que los hechos confirman un día sí y otro también que cada vez nos hallamos más indefensos y más cerca de la esclavitud definitiva que vendrá cuando reine el Rey universal judío. Algo irremediable, porque la humanidad, no solo ya el pueblo español, que sigue amodorrado y drogado por los llamados medios de comunicación y que yo llamo la sepulcaima, en razón de la función que desempeñan, sino toda Europa y todo el mundo realmente, puesto que todas esos medios de comunicación están al servicio precisamente del sionismo. Y no hacen más que cumplir las previsiones de los protocolos de los sabios de Sion, que son, como ya saben, que eso lo he dicho más de una vez, la Biblia de Satanás, ¿no? Está la Biblia de Cristo y la Biblia de Satanás. Si ustedes quieren saber perfectamente el futuro del mundo, dominen bien los protocolos. Aunque digan lo que digan por ahí, estúdienlos a fondo, porque ahí está la madre del cordero. En mi libro, este que van a presentar, recuerdo que San Ignacio de Loyola, cuando habla del demonio, lo llama el enemigo del hombre, no el enemigo de Dios. Ignacio de Loyola era un hombre muy pragmático y poco amigo de gastar palabras inútiles, como buen militar. Y cuando lo llama así, no es porque sí, tiene una gran razón de ser. Efectivamente, Lucifer sabe que contra Dios no puede nada, pero ha comprobado que Dios le ha permitido usar de su libertad y su inteligencia para luchar contra el hombre, obra predilecta del Creador, y será la forma que utilizará para hacerle la guerra al Creador. Es un misterio que por qué Dios ha permitido eso, ¿no? Después de haberlo mandado al infierno. Pero es que, aunque para el hombre resulte incomprensible uno de esos tantos misterios,
se lo consiente para probar nuestra libertad, darnos ocasión de merecer y demostrar si somos capaces de preferir obedecer a Dios o, al contrario, obedecer a su enemigo. A primera vista se diría que el demonio tiene todas las de ganar, y efectivamente en estos momentos vemos lo que está ocurriendo, ¿no? Pero, ojo, la realidad es muy otra, porque Dios le ha dado al hombre medios para vencer a Satanás. Después de 2000 años de catolicismo y tras un milenio maravilloso que le permitió a Occidente alcanzar las máximas cotas de libertad y progreso y cultura, gracias especialmente a la obra de la Iglesia Católica, y si no vean la diferencia con los otros continentes donde no ha habido catolicismo imperante, hemos entrado ya en la era de Satanás, lo que se llama el New Age. El New Age, ustedes probablemente no lo han estudiado, pero es tremendo. Es decir, los planes, la ejecución de sus planes yo les recomendaría que leyesen algún libro serio sobre el tema. Yo daré alguna conferencia sobre ello para completarlo, ¿no? Es la nueva fase de los protocolos de los sabios de Sion. En 2006, la animalidad del hombre ha sobrepasado a lo de los seres inferiores que se guían por sus instintos de bestias. Y así vemos cómo la sodomía, el crimen, los asesinatos más cobardes, el asesinato de los no nacidos y los vicios más nefandos, todos, sin excepción, son considerados como signos de progreso, libertad y democracia. Hoy, si quieres ser progresista, tienes que tener algún vicio nefando. Estás en la cumbre de la cultura. ¿Y todo eso por qué? Porque el hombre ha dejado de ser varonil, viril. El esto vir de los romanos hoy ya no tiene sentido. El hombre es un ente feminoide, incapaz de plantar cara a nada. Y la propia Iglesia ha caído en la trampa de esa feminización de la especie humana, haciendo suyas las teorías del diálogo, la tolerancia, la superación del fundamentalismo y similares. Ha aceptado la terminología y el lenguaje de la sinagoga de Satanás como propia, en vez de utilizar el que le es propio, el de Cristo en el Evangelio, llamando las cosas por su nombre y dando al sí el significado del sí y al no el significado del no. Sea vuestro lenguaje, decía Jesucristo, sí, sí, no, no, porque todo lo demás viene del maligno. Desde que Giscard d'Estaing, destacadísimo masón, pronunció su famoso oui mais a Pompidou, oui mais, sí pero, se han puesto de moda las terceras vías, las vías del centro. Se ha sustituido el lenguaje aconsejado de bipolar por el tripolar. ¿Por qué se ha perdido la auténtica virilidad? Para responder hay que contestar previamente a esta otra interrogación. ¿Qué es la virilidad? ¿Qué es ser todo un hombre? No voy a malgastar tiempo en discusiones bizantinas. Entraré de lleno a considerar lo que el sentido común ha sostenido a lo largo de los siglos sobre el tema. Lo que siempre ha entendido como experiencia el pueblo sano, aplicando la lógica de su experiencia. La Real Academia en realidad define la virilidad escuetamente así: cualidad de viril, o sea, de varonil, perteneciente o relativo al varón. A su vez, define el varón en la siguiente forma: criatura racional de sexo masculino. La misma definición sirve para la mujer, ¿no?, diciendo sexo femenino. Resumiendo, virilidad o feminidad es la cualidad propia de la criatura racional de sexo masculino o de sexo femenino. Ojo, cuando la virilidad empieza a esfumarse, la razón hay que buscarla sin duda alguna en esa transformación del varón en una especie más bien rarilla. Dios creó al hombre varón y hembra, Adán y Eva, pero últimamente ha surgido un tercer género, el epiceno,
Y por ahí ha empezado el problema. Se pretende convencernos de que el hombre moderno ya no es carne ni pescado. Cuanto hace Dios, es siempre una obra perfecta. De sus manos no puede salir nada deficiente, e hizo a esa criatura racional, de sexo masculino o femenino, libre. Como consecuencia de haberla creado racional, o sea, dotada de inteligencia y voluntad. Para mantener su virilidad necesita obrar racionalmente, alejándose de la zona de influencia de la fatalidad ciega. Pues no es una guía válida, la fatalidad. Pero eso, si se fijan un poco, tiene sentido con algo, ¿no? Esas religiones fatalistas. No. La verdadera religión es racional. Se basa en la revelación sobre la razón del hombre, no en la fatalidad. La experiencia nos enseña todo lo contrario. El hombre piensa y actúa y es capaz de hacerlo sin que nadie le fuerce, sin estar sometido a una potencia irresistible que le impele a obrar a ciegas. Nosotros obramos sabiendo lo que hacemos, No, ninguna fuerza nos lleva a actuar en contra de lo que nosotros queremos. El hombre es racional y por lo tanto es libre. Todos sus problemas empiezan cuando deja de utilizar la razón y se dedica a portarse como los animales irracionales, dejándose llevar de los instintos como si no tuviera voluntad y actúa como las bestias. Los animales irracionales no tienen más código ético que seguir sus instintos ciegos. El león hace bien en comerse porque tiene hambre. El instinto le pide comerse a la fiera. Así son los animales. Unos se comen a los otros. El tiburón se come al otro. Es la norma. Es el código del animal, de la bestia. Pero nosotros no somos bestias. Los animales irracionales no tienen más código ético que seguir sus instintos ciegos. El hombre, por el contrario, ha de dominarlos utilizando la voluntad y siguiendo el dictado de la razón, que es el sol que debe iluminar todos sus actos. Dios, al crearlo, fijó en esas sus dos facultades fundamentales, de forma indeleble, el código ético por el que se caracteriza como hombre, y que no tiene nada que ver con la conducta de las bestias. El código ético que lleva impreso en su conciencia es una especie de código genético que le indica al varón el camino a seguir para no dejar de ser hombre. Ahora bien, no podemos ignorar y menospreciar la innegable realidad que al enemigo mortal del hombre, al ángel caído, a Satanás, al demonio, Dios le ha concedido, por uno de esos misterios que sobrepasan nuestra inteligencia, libertad de movimientos para tentar al hombre y probarlo. Y esa realidad innegable explica que desde hace casi 3 siglos, ese ser maligno está consiguiendo acorralar a la Iglesia y adueñarse de la sociedad civil, a través de sus hijos, los hijos de Satanás, que yo llamo. Ha logrado convertir a los hombres en peleles suyos, en marionetas carentes de todo sentido de la orientación, hasta llegar al punto en que nos hallamos hoy. Podemos contemplar como su voluntad, paralizada, drogada de tal manera que en vez de utilizar la razón, la inteligencia, se dedican, esto es gravísimo, y si no lo ven es que están ciegos, a seguir las pautas de conducta elaboradas por la sinagoga de Satanás y que las dicta a través de la Seput Caimá, o sea, a través de los medios de comunicación. Mire, yo llevo mucho tiempo citando a la Seput Caimá, y son muchos los que me han preguntado, bueno, ¿y eso qué significa? Ese nombre tan raro. Digo, es un nombre que invito a los etimólogos a que la descubran, ¿no? Suena bien, suena medio a griego, Putkaiman. Bueno, pues les voy a decir lo que significa. Significa, brevísimamente, lo que hace. Escuelas de putas, cabrones y maricones.
y Puttkaima. Ese es el nombre, y por eso yo siempre llamo la de Puttkaima, pero como no he logrado descifrarlo, se lo doy para que lo sepan. Bueno, pues a través de los medios de comunicación, a través de la Puttkaima, están imbecilizando, cretinizando, estupidizando, como quieran llamar, al pueblo español. A mí me da no sé qué hablar con la gente, todos hablan de la salsa rosa, de patatín, de patatán. Ustedes oyen a la luz, se le ven en la televisión y dicen, pero este cretino, ¿qué hace aquí? Estas cretinas que tiene a su alrededor, ¿qué hacen aquí? Las otras, y la gente como boba ahí. Hablas con la gente y la gente habla de... Pero bueno, somos hombres, tenemos la razón para utilizarla. Hay que ser crudos, señores, hay que ser crudos. Es que además la iglesia tampoco, en los púlpitos tampoco lo dice. Tendría que ponerse, señores, estos cretinos que hablan por la televisión, que se callen. Bueno, perdonen que me exalte, pero yo les quiero transmitir algo de lo que transmito en este libro. Este libro no es un bestseller, no es... Se llama Estovir porque el que tenga narices para terminarlo es porque es un hombre. Porque muchos cuando lo empiecen no van a dejar de leer, porque lo que digo ahí no está de acuerdo con lo que la gente quiere leer. O sea que el título no es... obedece más que nada a que decir, el que sea capaz de leerlo es un hombre. Y lo digo dos veces, si has llegado hasta aquí, hombre, te felicito. Si eres capaz de seguir. Bien, pues este es el libro que han secuestrado. Va a decir usted que por qué lo habrán secuestrado, no lo sé. Bien, el hombre moderno no piensa. Eso lo deja para los comunicadores, esas primeras espadas, esos genios, esos zoquetes que hablan de todo y no saben de nada, que no han estudiado una carrera a fondo. Hombre, nosotros, pues yo me precio de tener una carrera terminada, otra que no me dejó terminar Fidel, de haber sido empresario, de haber estado en la cumbre, etcétera, 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 y puedo hablar con experiencia, y lo que digo, lo he vivido, en fin, pero que salga ese tonto de, ¿cómo se llama? Ya se me ha olvidado el nombre, uno que ya así de Ficchio, un cantante que tenía un nombre así muy con dos sillas, no sé cómo llaman, que ha salido en todos los medios de comunicación presentando, y es el colmo de la intelectualidad, todos los Ramoncín, sí. Ramoncín. Algo por el estilo, ¿no? Sí, Ramoncín, sí. Bueno, pues señores, seamos un poco serios. Es decir, por eso el que hay aquí... Yo llevo muchos años hablando. He hablado para 3 personas. He hablado para 3.000. He hablado a teatros llenos. Y me da lo mismo hablar para uno, que para 3, que para 2. Lo que importa es sembrar la verdad. Porque la palabra, la verdad, es autopropulsada. Cuando uno la capta, se mueve por sí mismo. Es decir, las verdades que yo les diga a ustedes y que ustedes capten, está seguro que se les quedan y la transmiten. Y las transmitirán a otros. Y es lo que tenemos que hacer. En el sepulcro de Monseñor Lefebvre hay un epitafio que es impresionante, que dice, en latín, tradidit et quota cepit. Ese es el epitafio que tiene ahí. ¿Qué quiere decir? Transmití lo que recibí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa es la tradición, transmitir lo que hemos recibido. Bueno, me salgo del guión. Digo que el hombre moderno no piensa, eso lo deja para los Ramoncines y compañía, los periodistas, los Luis del Olmo, los Fernando de los Santos, etc. Los directores de cine, hombre, esa maravilla que tenemos en España, hombre, ese marica director de cine, que es el genio, es el sumum, es un sumum de la cultura. El que eran los príncipes de Asturias y le darán el premio Nobel. Esta es la sociedad nuestra. Bien. Es para reírse, ¿eh? Yo me paso la vida, yo que tengo 78 años, me puedo dar un lujo de reírme de lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo río porque estoy en una butaca fantástica, ¿no? El saber que estás
en la verdad, porque la verdad está en Cristo y la verdad está en la obra, etcétera, etcétera. Entonces resulta que estás en primera fila y estás viendo el espectáculo, ¿no? Pues sí, dejemos, el hombre moderno no piensa, deja que otros piensen por él, asimila y todos piensan igual. Usted habla con uno y todos dicen lo mismo, todos. Vaya por la calle, hable con la gente y hoy hablan todos de Raúl. Bueno, no están de acuerdo con que Raúl vaya a la selección, pongamos por caso, ¿no? Es decir, metiendo un poco de broma cosa que no tiene que ver nada con esto, pero es por decir que la gente no piensa. Hay otros que se lo dan digerido, lo traga y dicen, ¿qué manera de pensar? ¿Y cómo pienso yo? Pero si estás diciendo lo que te han dicho que digas, si eres lee libros serios, libros que te hagan pensar, libros que te informen, no leas la prensa, no pierdas tiempo. Lee libros serios. Bueno, continúo, que si no... Uy, no he puesto en marcha el reloj. Pues sí que voy a decir yo... Yo tengo cronometrado el tiempo que hablo, ¿eh? Y esto te daba exactamente 50 minutos. Pero ahora, como he metido unos cuantos añadidos, se alargará un poquito. Pero bueno, y ahora ya no sé el tiempo que llevo hablando. Bien. Continúo con ese párrafo que no lo acabaré. El hombre moderno no piensa, eso lo deja para los comunicadores, los periodistas, los directores de cine, los autores de novelas, bestsellers y gente de ese gremio, proveedor de alimento para el seso de descerebrados. Todo lo que ve en letra de molde o en una pantalla de televisión o cine lo asimila como alimento para su inteligencia. Mejor diríamos, para su ex-razón, porque no la tienen. Naturalizada, neutralizada e inútil, en estado de atrofia absoluta. Nos encontramos con la realidad de que de su más tierna infancia, a quienes debieran un día llegar a ser varones, los descerebran ya en las aulas de primaria, los vacían totalmente el seso y los anulan la voluntad. En la universidad y escuelas técnicas superiores rematan la faena. Y por eso no es nada normal comprobar que entre los más ilustres descerebrados nos topemos con personas de acreditado prestigio y hasta gente muy erudita. Yo les digo la verdad, yo cuando veo a mis nietos siento una pena enorme, inmensa, de lo que les están haciendo los colegios. Los están vaciando el cerebro. Un paréntesis. Mi primera idea no fue hablarles hoy de mi libro, bueno, ya se lo he dicho, sino de continuar con la charla de hace un año que titulé El poder supremo sin rostro, y completarla hoy hablando de los brazos e instrumentos que utiliza el poder supremo sin rostro para aniquilar la sociedad occidental que otrora se llamó cristiandad. Tema apasionante y que espero tratar pronto con más calma. En realidad, hasta que no ocurrió el nuevo allanamiento de esta librería y el robo de libros, ordenadores, CDs, etc., entre los que se hallaba el original de mi libro, estuve dudando sobre el tema de mi charla de hoy. A partir de ese momento decidí dedicar el tiempo a la promoción del libro y elegir otra fecha para ampliar el otro tema. Vuelvo a tomar el hilo de mi charla y continúo. Nos hemos hecho hombres, tenemos que actuar como tales, ya no como niños, y menos aún como irracionales. La forma de hablar, de juzgar y de discurrir es lo que certifica que uno es un hombre. Creo que con lo dicho puedo dar por centrado mi charla. La primera y gran prueba de que un hombre es tal y procede como varón es saber utilizar su razón. Cuando hablo de varón, hablo de hombre y hablo de mujer, Es decir, es propio de la naturaleza humana. Lo que constituye algo así como la prueba del 9 es someterla, nuestra razón, a un examen de reválida con un cuestionario de una sola pregunta. ¿Sabes tú para qué has venido a este mundo? ¿Te has enterado de la razón de tu existencia sobre la tierra? Tiene la ventaja de que ustedes mismos pueden constituirse en tribunal examinador.
pueden someterse a ese examen desde este mismo momento y comprobar si pasan la prueba. La calificación es igualmente inmediata y solo admite 2 notas, sobresaliente o suspenso. No hay notas intermedias, o 10 o 0. La pregunta es esta: ¿sabes tú para qué has venido a este mundo? ¿Te has enterado de la razón de tu existencia sobre la tierra? Pero las consecuencias a esa respuesta son de máxima trascendencia, puesto que puede, y yo creo que debiera, facilitar el encontrar el rumbo acertado para nuestra vida. Mi libro tiene un objetivo único, colocar al lector frente a esta realidad trascendente, porque hoy más que nunca todo nos invita a olvidarnos de ella. Mi generación tuvo la suerte, aunque quizás la mayor parte de las veces se haya presentado como una desgracia, la mía, la de los que tenemos ya 70 años pasados, de enfrentarnos ya desde la infancia con la terrible realidad de las guerras. Primero, la guerra nuestra, que unos llaman guerra civil, los más desgraciados guerra incivil, y nosotros la última cruzada, que vivimos en nuestras carnes, y luego la Segunda Guerra Mundial, que les siguió sin solución de continuidad, pues la primera acabó el 1 de abril y la segunda empezó el 1 de septiembre de ese mismo año, que aunque se desarrolló fuera de nuestras fronteras, tuvimos que sufrir las consecuencias. Esto nos hizo madurar muy deprisa, nos imprimió carácter, pues tocamos y sentimos lo que es ver morir a nuestros familiares, lo que son las privaciones de todo tipo, y muchos avistaron el hambre. No hay nada que forme tanto como la realidad cruda de la vida y de la muerte rondándote cerca. Y no hay nada que deforme tanto como la realidad virtual, absolutamente falsa, en la que vive hoy nuestra sociedad, que oculta al niño y al joven lo que son una y la otra. Me alargaría mucho haciendo comentarios. Nuestra generación conoció a la generación anterior, esa que supo ofrecer sus vidas por salvar a la nación. La mejor generación de los últimos siglos, hoy denigrada. Aquí hay alguno, creo que la hizo. Yo tenía 8 años, la viví, la recuerdo como si fuera ahora. La mejor, y no es ninguna elucubración romántica o poética afirmar esa realidad. Sí, amigos oyentes, yo vi, y como yo los niños de mi edad, cómo iban los jóvenes voluntariamente al frente, no todos, pero sí los mejores, sabiendo que probablemente podían dejar allí sus vidas. Lo vi en mi familia. Vi a 2 tíos por parte de madre, uno su hermano menor, con 22 años dejar la cosecha en las eras, y los 2 murieron heroicamente y sin haberse arrepentido del paso dado, uno en el frente del norte y otro tomando Teruel. Y luego vi a otros jóvenes con apenas 5 años más que yo, que entonces tenía 13, en 41, alistarse en la División Azul con esos mismos ideales, que fueron ciertos. Ya pueden decir lo que digan. Fueron voluntarios, universitarios, que se jugaban la carrera y se iban a Rusia a luchar contra el comunismo, sabiendo que se podían quedar allí como se quedaron. El heroísmo no es una ilusión, existe, o al menos existía. Dudo que hoy hubiera nadie dispuesto a lo mismo. La explicación es clara. Se ha perdido la virilidad porque el hombre moderno ignora la trascendencia. Solo piensa en la materia y vive para ella. Morir por Dios y por España no tiene el menor sentido para un joven del año 2006. Ignora la razón de su existencia y se limita a vivir la vida. La España de hoy, trasladada al siglo XVI, jamás habré sido capaz de conquistar, civilizar y cristianizar no ya 2 continentes,
ni siquiera la isla Perejil. De España, en su edad de oro, se ha podido escribir que engendraba dioses en Extremadura. De la España del siglo XXI se escribirá que engendró maricas, perjuros y traidores a expuertas, y tal número de hijos renegados que fueron capaces de acabar con ella sin que se levantara el pueblo para impedirlo, mientras de su boca salían palabras como tolerancia, diálogo, paz, democracia, constitución, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacó la España imperial fuerza y capacidad para alcanzar las cimas que ningún otro pueblo ha sido capaz de lograr? Ya sé que esta realidad la ignora nuestra juventud, a la que se le ha ocultado la historia de España, o se la ha enseñado deformada, como se hace en Cataluña o en Vascongadas, donde no saben ni quiénes son los reyes católicos, manipulada, censurada, por quienes llevan unos medio milenio inventando leyendas negras, que son los que echamos de España, y otros luchando en este momento, poseídos de complejos, contra esas mentiras propaladas por los eternos enemigos de la grandeza de nuestra patria, y que no son otros que quienes sirven al poder supremo sin rostro, porque todos pertenecen a las logias. Confío en que quienes se tomen la pena de leer despacio mi libro y piensen seriamente en lo que expongo, recuperen, si lo hubieran perdido, la virilidad con la que Dios dotó a su criatura preferida. El mérito no será mío, será de un gran maestro de hombres. Todos ustedes lo conocen, Ignacio de Loyola, el valiente capitán que cayó herido defendiendo Pamplona. Un contratiempo grave que fue el principio de su conversión total a Dios. Supongo que conocen su vida. Bueno, no lo supongo porque hoy ya la ignorancia es tal que incluso entre los mejores se desconocen cosas elementales. Pues bien, este librito de San Ignacio, que se llama Ejercicios Espirituales, lleva casi 500 años haciendo el mayor de los milagros, el prodigio 1000 veces repetido de convertir a todo tipo de hombres en verdaderos santos y héroes. Uno de los más grandes y de los primeros fue Francisco Javier, noble, apuesto y brillante joven navarro de familia ilustre y estudiante en París, a quien, haciéndole una y 1000 veces la misma pregunta, Francisco, ¿y después qué?, lo somete a esos milagrosos ejercicios espirituales y lo transforma en el más celoso y eficiente de los misioneros, el hombre que fue capaz de llevar la fe de Cristo a la India, al mismísimo Japón, y murió intentando entrar en la China. Después de haber convertido, según las narraciones y testimonios históricos de sus contemporáneos, centenares de miles de asiáticos paganos. La realidad es que su simiente ha perdurado hasta hoy. La fe que dejó en la India y en el Japón nunca murió, ni siquiera cuando asesinaron a todos los misioneros en el Japón. De boca en boca la fueron transmitiendo y ha llegado hasta nuestros días. En mi libro me limito a pedirle prestados los argumentos a Ignacio de Loyola, al fundador de la Compañía de Jesús, y trato de convencer a mis lectores de la importancia de enfrentarse con las postrimerías para aclarar la vista, para que nadie se deje engañar por los espejismos de un mundo que hoy más que nunca ha dejado de ser real y se ha transformado en una ilusión virtual, en algo realmente inexistente, falso, engañoso. La esencia misma del cristianismo es una permanente invitación a ser hombres, a ser viriles. Aclaro, para los que supongo que me pondrán objeciones en el momento de las preguntas, que todos los escándalos que ha vivido la Iglesia desde hace 40 años tienen su raíz principal en haber perdido el rumbo sus dirigentes tras el Vaticano II. En estas raíces encontraremos la razón y explicación, en estas raíces que he dicho, que nos da Ignacio de Loyola, la razón y explicación de por qué Dios eligió a España para ser instrumento suyo y protagonizar
el acontecimiento mayor que vieron los siglos, como dijo un historiador, exceptuando la encarnación del Hijo de Dios, escribió alguien, dando un nuevo mundo a la civilización. Si lo que hemos hecho España lo hubieran hecho los franceses o los ingleses, bueno, no se pueden ustedes imaginar las películas que habría sobre esa maravilla. Los españoles nos estamos pidiendo perdón y al quinto centenario hablamos de... Bueno, eso es para que vean hasta qué punto el poder supremo sin rostro, es decir, el sionismo, controla los medios de comunicación, controla el poder político, controla todo, para aplastar. Yo siempre he dicho que Gibraltar no caerá nunca, aunque Franco lo dijese, como Fritz de Amadura, porque es la prueba del sionismo de que tiene la pezuña sobre España. Nada más. No tiene ningún sentido el empeño de Gibraltar, más que demostrar que mandan ellos. Han devuelto Goa, han devuelto Hong Kong, han devuelto esto, pero nunca devolverán Gibraltar. ¿Por qué? Por lo que significa. Dios la había preparado a España por 8 siglos de lucha contra el Islam, ese que ahora vuelve a completar la obra que no pudo realizar hace 14 siglos. En la reconquista del suelo patrio, para 2 altos cometidos. El primero, convertirla en la primera nación del mundo moderno. O sea, la primera nación moderna que ha existido es España. Se adelantó casi en 100 años a toda Europa. La nación moderna primera que ha existido. Y en segundo lugar, para llevar la fe católica a medio mundo. La grandeza de España se fraguó de ese modo a la sombra de la cruz y mediante un espíritu esforzado. La destrucción de nuestra patria, desgraciadamente, se está gestando a velocidad de vértigo, desandando el camino hecho, devolviendo nuestra tierra a los invasores, destronando a Cristo. Y ojo, esto se hizo desde el momento en que desde el propio Vaticano, desde Roma, se dio la orden de quitar de la Constitución la confesionalidad católica del Estado. Esto es lo grave. Vino de Roma la orden de que la Constitución española no fuera católica. Y desvirilizando a los españoles convertidos en peleles del poder supremo sin rostro, que hace 30 años unos perjuros traidores devolvieron el gobierno de la nación a las logias que habíamos echado y a los vencidos con la ayuda de un pueblo amodorrado. Y lo dice quien en el año 66, junto a Blas Piñar, levantamos la bandera para que esto no ocurriera. Hemos celebrado los 40 años el domingo pasado en Madrid, celebrando esto. Bien, es otra historia también para comentar, cómo se guerrea contra los que luchamos en el buen camino y cómo les sirven aquellos que dicen que son españoles. Más que nunca en estos momentos conviene recordar que no es lo mismo enfrentarse a los bandoleros, lo digo por lo de la confesionalidad católica de la Constitución de España, ¿no? No es lo mismo enfrentarse a los bandoleros cuando estos saben que la Guardia Civil está por los alrededores, que cuando cuentan ya con la impunidad de una autoridad inexistente. Dios concedió a generaciones muy anteriores a la nuestra un milenio maravilloso en el que la cristiandad bien gobernada facilitaba las cosas al creyente y el cristiano de a pie se hallaba inmerso en un clima propicio para la práctica de su fe. Esa atmósfera oxigenada se ha ido enrareciendo hasta convertirse en tóxica y ha terminado por hacerse irrespirable. Tras cerca de 300 años de apostasía política, los enemigos de Cristo perfectamente organizados han arruinado la cristiandad, la han asesinado y hoy nosotros vivimos inmersos en la trágica realidad de un mundo degenerado social, política, moral y religiosamente, como se ha dicho, que ya no reconoce a Cristo como Rey de la sociedad. Hemos entrado en el reino de aquel a quien nuestro Señor llamó príncipe de este mundo. Un desastre nos ha sobrevenido de repente. Este desastre no ha sobrevenido de repente, no. El ataque victorioso de Satanás se inició en el siglo XV,
con la modernidad. Aquí discreparía un poco de algunos planteamientos que se han hecho, ¿no? Es decir, el Renacimiento y todo lo que siguió, el protestantismo, los filósofos, el cogito, ergo sum, de Descartes, pienso, luego existo. Luego las filosofías alemanas, Kant y sus hijos. Bueno, yo soy doctor en filosofía y letras, ya lo saben, ¿no? Por cierto, los conozco bien. El problema precisamente empezó por las filosofías estas que son falsas, destruyendo la filosofía perenne, y esto son los frutos que ha dado, y es lo que vengo aquí, es lo que aquí digo, ¿no? Empezó con la modernidad y la exaltación de la cultura pagana, seguido de la rebelión protestante. Y si no consumó con rapidez su triunfo, y si no consumó con rapidez el triunfo, entonces fue debido a la fuerza de la fe de España y de sus reyes que lo impidieron, frenando la expansión del luteranismo, provocando el Concilio de Trento, forzando la contrarreforma tridentina y regalando de propina a la Iglesia 2 continentes de nuevos creyentes para suplir las pérdidas en Europa, la protestantización del norte, de Inglaterra, etc. El alma de la reacción fue en gran parte obra de la Compañía de Jesús, de Ignacio de Loyola, que virilizó el espíritu eclesiástico gracias a la savia militar que le inyectó el exsoldado del emperador Carlos V. Pero a partir del siglo XVIII, el ataque se redobló cuando los nefastos filósofos del XVII pusieron los cimientos para todos los errores modernos: el naturalismo, el racionalismo, el liberalismo, el modernismo, el laicismo y sus hijos naturales, el marxismo, el socialismo, el comunismo y el resto de los ismos, al arrinconar la filosofía perenne de la escolástica que Tomás de Aquino había llevado a la cima. Los hijos de Satanás vieron llegada su hora para emerger de las cavernas subterráneas, y las sociedades secretas se convierten en brazos ejecutores de los dictados de la sinagoga de Satanás a partir de 1717, que podemos calificar como el año cero del inicio del asalto al poder político, al poder económico y a la destrucción planificada de la Iglesia Católica. El inicio de la destrucción de la cristiandad, o sea, el Ancien Régime, con la Revolución Francesa, etc. Para rematar el desastre, solo faltó que en el siglo XX la Iglesia desmantelara sus baluartes y pudieran aniquilarla desde dentro gracias a una de las más absurdas maniobras que ha presenciado el orbe. Acabo, me alargaría en exceso, ya supongo, es que además después de ha sido un banquete con 3 platos, ¿no? Claro, resulta que ya cuando llega el último, la carne, ya uno está lleno. Y me imagino que ustedes están ya hasta aquí, ¿no?, de oír hablar. Voy a acabar ya. Me alargaría en exceso desarrollando las ideas que brotan espontáneas al contemplar esta realidad, y voy a concluir con un planteamiento que es ya un disco rayado de tanto repetirlo yo. Para frenar esta caída libre de la sociedad cristiana y de todos los valores que ella representa y encierra, es necesario absolutamente organizar la reconquista y volver a virilizar a nuestros compatriotas, aparte de la más importante, la imprescindible, que se presupone y hemos de pedir, que es la ayuda del cielo, con el sistema que se desprende de cuanto llevamos expuesto. Sin hombres, y sin organización, lo único que conseguiremos es hablar por hablar. Hay momentos en que las arengas y los discursos sirven para muy poco. Lo fundamental son las estructuras de lucha bien montadas. Frente a la perfecta organización de los hijos de Satanás, nada se conseguirá con la mentalidad imperante de los que quisieran enfrentárseles, pero no se organizan ni hacen nada. Es soñar despiertos. Llevo 61 años predicando en el desierto, pero no olvido la famosa frase de un jesuita, el padre Piolás, que al regresar yo de Cuba colaboré con él en las famosas semanas antimaterialistas, y tenía una frase muy significativa. Él siempre decía: las piedras, los cantos, se rompen con el último golpe,
Ya vaya perogrullada, ¿no? La piedra se rompe siempre con el último golpe. Hombre, parece una perogrullada, pero no lo es. Es decir, si tú te quedas en el penúltimo, la piedra no se rompe. Es decir, siempre hay que seguir dando hasta que se rompe. Eso es lo que nos quería decir. Pues yo, siguiendo su consejo, yo sigo dando, no me quiero quedar en el penúltimo. Es decir, no sé si será el penúltimo y conseguiré algo o será el último. Bueno, en fin, creo que les he dicho todo lo que tenía que decir. Ahora podríamos hablar de lo que quisieran y estoy a su disposición. Muchísimas gracias por haberme aguantado, porque además soy un plomo, como ustedes comprenderán, ¿no? Soy bastante pesadito, no cuento chistes, no hago divertida la sesión, pero creo que es necesario ir al fondo, al meollo de los temas, porque tenemos poco tiempo y tenemos que aprovechar. Muchísimas gracias. No se olviden de comprar el libro. Bueno, ¿qué preguntas tienen por ahí que hacerme o qué objeciones que plantar? Usted ha mencionado bastante la debilidad de la Iglesia, de Occidente, que gran parte de la debilidad de Occidente es debida a la crisis que está sufriendo la Iglesia. Sí. Bien, yo quisiera plantear, a ver, es que jamás se menciona, primero que jamás se menciona la Iglesia de Oriente. La Iglesia... de espaldas, sí, a la Iglesia oriental. Y esto es lo primero. Y lo segundo, sí, la cuestión dogmática. Yo creo, porque yo también estudio un poco, trato de investigar por mi cuenta, que tampoco se consideraría importancia a la relación entre la crisis de la Iglesia y la crisis en la cuestión dogmática. Es decir, la Iglesia empezó a hacer unos planteamientos sociales, como si su misión en el mundo fuera enteramente social, cuando lo social en realidad, si miras profundamente la cuestión, la tradición y todo esto, es importante, pero es una consecuencia de unas vivencias que son sobre todo desde el punto de vista dogmáticos. Es decir, totalmente de acuerdo. No se defiende el dogma. Totalmente de acuerdo. Es que el dogma fundamental, los dogmas fundamentales que estamos quitando la paz, no me refiero a la moral también. No. Otro problema es también la moral. Sí. Que como si fuera, esto es imitación de los protestantes, ¿no? Que reducen toda una cuestión moral, ¿no? Ser protestante ante todo es seguir una serie de normas morales, y eso no es verdad. El cristianismo, a menos si se profundiza en el Oriente, que son las únicas fuentes de referencia, los ortodoxos, la moral es importante, pero es consecuencia de unas vivencias espirituales, no es lo primordial. Lo primordial es el dogma. Y como claro, evidentemente, si te has de enfrentar al poder oculto sin rostro, evidentemente lo primero que ellos procuran es que le quites lo que les puede doler. Es la clave. En mi opinión, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Precisamente, bueno, dos cosas. Primer punto, las relaciones con la Iglesia Ortodoxa es un tema aparte, ¿no? Es decir, todos sabemos de qué vino es decir, la Iglesia Ortodoxa, así, a diferencia de la Iglesia Protestante, que no está la Iglesia, porque perdieron, digamos, la transmisión del episcopado, del sacerdote, y los protestantes no tienen sacerdotes, tienen pastores, porque perdieron el sacramento del orden. Los ortodoxos, todo lo contrario, han transmitido desde los apóstoles, lo mismo que la Iglesia Católica, el orden. Los arzobispos y los obispos ortodoxos son arzobispos y obispos, etcétera, etcétera. Todo partió, desgraciadamente, yo sigo creyendo, estoy convencido de que todas las herejías, desde los gnósticos para acá, han salido del mismo sitio, de los autores de los protocolos que empezaron hace 2000 años a hacerlos. Es decir, ha sido la fuente de las herejías. Ya sabes que las primeras persecuciones ya surgieron contra los cristianos provocados por los judíos, etcétera, etcétera. Los primeros errores, la simonía ya vino de que quisieron comprar, etcétera. Pero llegó un momento, precisamente, en que por un asunto en parte personal, y yo creo que puede ser que provocado, vino el famoso cisma
por el filioque, ¿no? Un problema dogmático. Creo que ahí se equivocaron los ortodoxos, porque, es decir, verdaderamente el Hijo, el Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo. Y los ortodoxos decían el filioque, es decir, y del Hijo, no. Bueno, es un problema tan sutil, ¿no? Y luego un problema humano, un enfrentamiento entre el patriarcado de Constantinopla, que era importantísimo, ¿no? Con el obispo de Roma, que era el Papa, etcétera, pero que no había habido problemas nunca hasta ese momento, y surgió el problema ortodoxo. Bien, aparte. Segundo punto. Es evidente que los ortodoxos no han caído en la tentación de cambiar ni la liturgia, ni el dogma, ni nada. Y el gran error, para mí, que no había sido, porque el Vaticano I fue perfecto, el Vaticano II lo declararon concilio pastoral, no dogmático. Y sin embargo parece ser que es el único concilio dogmático que ha habido. Y lo único que hacen es citar este concilio. Este es un problema gordísimo. Y de ahí viene el enfrentamiento de Lefebvre, que era un gran arzobispo. No sé si se conoce la historia de Lefebvre. Lefebvre era nada menos, resumiendo la historia, Lefebvre era un obispo joven que Pío XII nombró delegado para la francofonía, para África francófona, y convirtió de 39 diócesis, hizo 89, hizo un apostolado impresionante. Por eso que generalmente todos los obispos africanos estaban con Lefebvre, porque todos le debían a esto, ¿no? Entonces hizo una gran labor, tanta labor hizo que para el Concilio Vaticano II fue uno de los 200 elegidos para hacer los temas del concilio. Lo que ocurrió fue que luego en el concilio hubo un golpe de Estado. Si usted lee, hay un libro que venden aquí, por cierto, que aquellos que estén interesados en temas religiosos y conocer el problema, yo se lo recomiendo, se llama El Rin desemboca en el Tíber. ¿Lo conoces? Pues léetelo. El Rin desemboca en el Tíber es la explicación del golpe de Estado que hubo en el Vaticano II, que consistió en lo siguiente. Todos los temas que se iban a tratar en el Vaticano II y que lo habían preparado 200 obispos y teólogos de categoría, lo mejor, habían sido seleccionados, hicieron los esquemas, ¿no?, a discutir. Entonces, en la primera sesión, el cardenal Liénard y todos esos dieron un golpe de Estado. Se cargaron todo eso y dijeron que no, que había que hacer otro nuevo. Coparon todos los puestos directivos de las asambleas, dirigieron esto y sacaron todo esto, las relaciones con los judíos, todos esos. Pero es que lo explica, tiene gracia, porque además el que lo escribe no es un lefebrista, ¿sí? Es decir, es un libro escrito por un lefebrista, no, es un libro escrito por el que fue jefe de la Oficina de Información del Concilio Vaticano II, que era un americano. Ya sabe que los americanos son muy prácticos y muy organizados, y cuando hicieron Vaticano II, la congregación Verbum Dei de Estados Unidos nombró a este sacerdote para, como hice yo cuando estaba en Roca, que monté un montaje para relación con los ministerios, que luego el dueño me dijo, oye, ¿me podías pasar eso? Porque yo había montado todo un control de los ministerios para tenerlos en la mano, ¿no? Porque los necesitábamos para el trabajo, no comprarlos, sino controlarlos. Bueno, pues esto es visión, ¿no? Es un poco de visión. Los americanos con esa visión crearon un departamento de información para el concilio. Y claro, estuvo tan acertado que luego el concilio le pidió a la congregación que le pusiera para su servicio. Y se convirtió, en vez de ser una oficina de la congregación Verbum Dei, una oficina de la información para todo el concilio. Pues el que escribe ese libro es este. Es un americano que no recuerdo el nombre. Y claro, conoció todo porque daba las ruedas de prensa, informaba de todo, y entonces hace un libro que tiene, el libro ya lo dice todo. El Rin desemboca en el Tíber. O sea, los obispos alemanes y franceses, los del Rin, se cargan el Tíber. Ahí verás el porqué, el problema, de dónde surge el problema. Bueno, hablar de este tema sería motivo de otra conversación, de otro tema. A ver, las preguntas.
Sí, hola. Antes nos ha comentado, bueno, nos ha formulado una especie de examen que constaría de una pregunta. Sí. En el que nos... La reválida. Exacto. En la que en principio simplemente tendríamos que exponer por qué estamos aquí, ¿no? Claro, no aquí, en la vida. En la vida, exactamente. ¿Qué pinta el hombre en esta vida? Y también nos ha comentado que debemos repetir aquello que se nos dice, obviamente entendiendo repetir lo que es bueno, ¿no? Lo que consideramos que es bueno. Entonces yo quiero apelar a una frase que dijo el tercer marqués de Estella con grandeza de España. ¿Qué dijo él? El tercer marqués de Estella con grandeza de España. Sí. José Antonio Primo de Rivera. Ah. Que decía que la empresa la vida solo tenía sentido si era para que amarrar una empresa grande. Eso mismo. Entonces, yo quería saber si yo pasaría su examen, si le respondiera. No. Sí, o sea, el examen te lo tienes que pasar con sí, tu si conciencia. yo le formulase esto por escrito, si obtendríamos su visto bueno, ¿no? ¿Qué le Yo parece? creo que todo aquel que se ha entendido la frase de José Antonio de verdad, evidentemente, yo soy josé antoniano, falangista de primer momento, porque mi familia, que he hablado, el hermano de mi madre, que murió voluntario, que había sido privado, estaba dispensado en el servicio militar, porque era el último hijo que quedaba en la familia, con la viuda, con mi abuela, y no había hecho el servicio militar. Pero cuando vino el 17 de julio, dejó todo en la aire y se largó con su primo hermano, se fueron para el frente, ¿no? Porque eran falangistas. Eso sí habían entendido que la vida es para sacrificarla por una causa grande. Y una causa grande, hombre, España es una causa grande, España por España como nación, como de eso, no. Pero lo que significa, yo por eso hablo muchas veces de la hispanidad, porque hispanidad significa algo más que España. Es el gran servicio que España ha hecho a Cristo. Es decir, son inseparables la cruz y la espada. Eso. Y evidentemente aquellos que vibran, yo he vibrado desde pequeño, porque lo aprendí, me pusieron a la camisa azul con 8 años, que era los que tenía cuando se creó la falange, ¿no? Era un crío, y me cascaron. Tiene gracia porque yo dije que yo he sido confirmado, por eso nunca el comunismo me ha afectado más. Me confirmaron, saben que para confirmar daban una galleta, ¿no? El obispo decía, yo te he confirmado. Bueno, lo hacen con mucha suavidad, ¿no? El obispo, pero antes decía, te han confirmado para decir, te han cascado, ¿no? Pues a mí me confirmaron en las elecciones del 36, que yo no tenía 8 años, tenía 7, los cumplía en mayo los años. O sea, en febrero tenía todavía 7 años. Porque me preguntaban si yo era así o era así. Yo, que en mi casa había aprendido que era así, pues dije, yo soy así, y los que venían eran todos así, y me cascaron. Sí, pues... Luego yo fui con mi tío y se lo dije. Supongo que luego ellos se encargarían también de confirmar a los otros, ¿no? Yo quería terminar formulando, sí. A título personal, porque como usted ha dicho, esto es una cosa que debemos examinar nosotros. A título personal, ¿cree usted que ensalzar los valores meramente hispanos, al cual cogimos del legado falangista, los que nos hemos leído las obras completas de José Antonio, ensalzar, digamos, ese mundo hispano, esa falange eminentemente tradicionalista, cuidado, no estoy hablando de Petty y de las Holmes, sino esa falange, digamos, de inspiración católica, ¿cree usted a título personal que divulgar hoy en día esos valores podría suponer el aprobado de la pregunta esa que usted nos formulaba? Aun a riesgo, digamos, es más profunda la pregunta. Sí, aun a riesgo del rechazo de la sociedad, incluso de parte de la propia familia. Quiero decir, nos encontramos un poco en una situación de este tipo. Sí, son dos cosas distintas. Es decir, lo que dice el libro es más serio, es decir, porque es que realmente es el sentido de tu vida. Es decir, este es un medio de cumplir tu misión, ¿no? Evidentemente, una manera de cumplir nuestra misión es empujar todos los auténticos valores, la verdad. Y la falange, José Antonio concretamente, fue un hombre que, aunque le achacaron que era liberal, realmente lo que fue un hombre que supo ver que lo que se llamaba los carlistas pecaba de algo, no vivía el problema social. Es decir, el gran mérito de José Antonio fue que comprendió eso de la familia,
el municipio y el sindicato. Y él decía, yo he nacido en un pueblo, pero no he nacido en un partido político. Y por eso era enemigo mortal de los enemigos, porque son ficticios. Bueno, además, pero es que eso es meternos ya en la línea de otro costal. La democracia, como lo he dicho muy bien, es la mayor falsificación que puede existir sobre la democracia. Si hay algo que no es democrático, es la democracia y libertad partitocrática, donde los que dicen que hay que tener libertad de opinión, votan todos, dicen, a votar sí todos, y todos votan sí. El partido, y donde hay una dictadura, o sea, una suma de dictaduras, ¿cómo puede dar una democracia? A ver, los partidos políticos son las mayores dictaduras que existen. Aquí lo tenemos con el socialismo, o con el comunismo. Claro. Yo que fui de Fuerza Nueva, cuando se hizo como partido político, porque creyeron que era conveniente participar en la democracia, y yo no me afilié al partido, porque yo soy enemigo de los partidos políticos, no creo en los partidos políticos. Yo nada más he votado no a la Constitución y votaré ahora no al Estatuto, pero no creo en el voto, no creo en el sufragio, no creo en nada de eso. Bueno. Yo con mucho gusto estaría hablando con ustedes todo lo que quisieran, pero me imagino que son las 8:30, que están súper agotados, porque desde las 6 aquí, 2 horas y pico. Yo le haría una pregunta que creo que está en boca de todos, o por lo menos en la mente de todos, aunque es difícil la contestación hoy día en la sociedad que nos movemos. ¿Qué caminos cree usted en este caso? ¿Qué fórmulas mágicas, o por lo menos con fundamento, deberíamos intentar, los que creemos que tenemos algo ahí dentro, para transmitir a esta juventud que realmente está absolutamente perdida, para que recupere de alguna forma esos valores que nosotros pensamos que todavía no hemos perdido? Bueno, mira, yo di una conferencia, yo he dado muchas conferencias que están escritas y publicadas, ¿no? Y di una conferencia hablando de cuál es la única forma que yo considero, y que si se hubiese hecho en Fuerza Nueva cuando yo me fui en el año 70, por una serie de razones, me quitaron del medio, había organizado Fuerza Nueva, y por una serie de razones, largo de explicar, a pesar de todo, ya he visto que me pusieron a la presidencia ahora, en el acto. Por lo tanto, yo no me he peleado al contrario, he empujado a Blas por todos los sitios. Lo que pasa es que ha habido discrepancia de métodos. Mi método era el que yo hubiera impuesto, el que yo estaba imponiendo, como que fui el primer secretario nacional de Fuerza Nueva, era lo que yo llamaba las peñas. Es decir, en vez de llenar plazas de toros, que van muy bien, yo organicé el acto de Granollers, donde hubo 3.000 comensales, fue una maravilla, pero al día siguiente yo transmití la orden de que se olvidaran de Granollers, que se olvidaran que eso no servía para nada, y que se olvidaran de Aranjuez, donde se metieron 40.000 personas en la plaza de toros, o la de Valencia, que se metieron también 30.000, porque eso es humo de paja. Y mi teoría era que evidentemente eso es necesario para hacer reclutamiento, pero la clave de todo es la organización. ¿Y cuál es la organización que funciona? Lo que yo llamo las peñas. Es más, tenía una revista que se llamaba Peña Cataluña Hispana, que luego la he cambiado por otro, pero en fin, pero la idea es esa, las peñas. ¿Las peñas qué son? Pues tríadas de 3, o sea, 9. 9 tíos ligados, que a su vez están ligados con los otros, ya, sistema celular, donde se da formación, información y acción. No acción de tiros, acción de hacer. Formación, donde se les forma en todo. Lo que veo que aquí hacen, ¿no? Intentan formar, creo. Pero en un plan celular. Si esto se hubiera hecho en el año 70, cuando en el año 75 murió Franco, teníamos en aquel momento 60.000 afiliados. No ha habido ningún partido político, cuando murió Franco, ni después en la democracia, que tuviera 60.000 afiliados. Fuerza Nueva era la única fuerza realmente que existía en España. Pero no estaba organizada, porque yo me fui en los 70 y no siguieron el plan que yo quería. Si hubiera habido 10.000 células, que las tenía que haber habido, hubiera importado un comino que todos se metieran con Fuerza Nueva, que le atacara al PP, que le atacara a la izquierda, a la derecha, al centro, todos. Fuerza Nueva habría sobrevivido. Y sin embargo, se dio el proceso inverso, de que llenaba las plazas y votaban al PP.
porque no había organización. Llevo 60 años predicando la organización y no se lo creen. ¿Qué quieres que yo le diga? Si aquí entre vosotros, los jóvenes, hay algún joven que dice, caramba, es el huevo de Colón, y dentro de 30 años se han organizado, dentro de 30 años podrá empezar la reconquista. Hoy lo veo negro. No se olviden que lo que crea opinión son los medios de comunicación, y los medios de comunicación están todos copados, todos, absolutamente todos, en manos de las logias. Bueno, yo lo que pasa es que ahora me pondría a hablar y no acabaría contándoles datos, no citándoles datos. Dime. Entonces, este enfoque que da usted a la forma de trabajar sería englobado dentro de la mentalidad de Codreanu, dentro del fascismo rumano, con el tema de los kibbutz y... Bueno, él tenía otra mentalidad, ¿no? Codreanu, por cierto, yo era muy amigo de Ori Asima y presenté su libro El comunismo entonces, y me dijo una frase muy, muy famosa, me dijo: tienes tú un nombre para hacer historia. Como no sabía cómo llamaba cuando me presentaron, y yo dije, y se me quedó grabado, ¿no? Como diciendo, tienes un nombre para hacer historia, ¿no? Bueno, yo le presenté a Oresima, yo sí le conocía a él, sabía quién era, etcétera. Y era, ya sabes que él fue el principal colaborador de Codreanu, ¿no? Y conocí su pensamiento, y era una maravilla. Los rumanos aquellos eran una maravilla, que eran ortodoxos precisamente. Pero totalmente comprendieron si alguien sintió a España fue Rumanía, los rumanos, ¿no? Vivieron. Además tuvieron la gracia, creo que fueron los rumanos, que cuando a las Olimpiadas de Moscú, creo que fueron los rumanos, se presentaron en el Comité Olímpico Español que estaba en Moscú el 18 de julio con la bandera de flores, en plena democracia, y le dijeron, oye, que estáis desfasados, ¿no? O sea que ellos seguían con el 18 de julio. Bueno, pues no es exactamente lo mismo, pero sí es la idea. Codreanu lo que buscaba era la acción. No, yo creo que tiene que ser, que tenemos que ser trabajo serio, silencioso, pesadísimo, que es, y lo sé porque yo en Cuba organicé grupos de acción católica en esta forma y funcionamos a las mil maravillas. Trabajamos en plan celular para recoger dinero, para todo. Es decir, es el sentido de la organización lo que falta en los movimientos nuestros, y lo peor del caso es que se infiltran siempre y nos destruyen todo. Mientras yo fui delegado de Fuerza Nueva en Cataluña, que fui 4 años, no pasó nunca nada, pero no se infiltraba nada, nadie. Todo el que venía pasaba por un ceazo de un policía nuestro muy bueno, y que antes de que dijéramos que sí, sabía quién era. Nos mandaron incluso desde Marruecos del sur, nos mandaron uno, pero no pasó. Cuando yo me fui a Madrid, automáticamente se empezó a montar aquí y hubo cada follón, hubo hasta tortas y casi tiros. Con los submarinos. Lo típico, sí, lo típico. Rompieron, se llevaron. Es decir, este es el problema de nuestra gente, que nosotros vamos de buena fe. Ellos van con muy mala uva y muy bien organizados, tienen 2000 años de organización. Será difícil. Sí, no, ahora, ojo, siempre he hablado yo también de los 300 de Gedeón. Los 300 de Gedeón es un ejemplo bíblico fantástico. Dios, no sé si lo conocen, ¿no? Se le dijo al Gedeón, hay que acabar con los enemigos. Y hizo un reclutamiento y se presentaron 60.000, ¿no? Y le dijo Dios, bueno, como a través de, como habla en la Biblia, ¿no? Son muchos, porque van a creer que han ganado ellos. Dile que se vayan los que tienen miedo. Y se fueron creo que 30.000. Dice, uy, son muchos. Dice, mira, vamos a hacer otro sistema. Ahora cuando pasen por el arroyo, aquellos que se tumben para beber cómodos, los quitas. Y los que se arrodillen y con la mano hagan así un poquito, ¿no? Esos los escoges. Y nada más quedaron 300. Y con esos 300 ganó la batalla, ¿no? Usó el truco aquel famoso de... ¿Cuál era la lección de esto de los 300 de Gedeón? Que Dios necesita 300 porque la victoria la da Él. Pero tiene que haber 300. O sea, quiero decir que nosotros hemos de tener siempre
Es lo que a mí, yo llevo 60 años de fracasos en este aspecto, pero sigo tan entusiasta, ¿no? A mi edad parece que tengo 20 años, ¿no? Porque sigo gritando y sigo cabreándome y sigo usando, si hace falta, tacos, ¿no? Pero, aunque no sea muy correcto, pero a veces. ¿Por qué? Pues porque todavía me hierve la sangre, ¿no? Pues a pesar de todo, ¿por qué? Pues porque yo veo la cosa muy clara. El que da la victoria es Dios, pero necesita mano de obra, un mínimo de mano de obra. Entonces tienes que tener seguridad en el triunfo y suficiente objetividad y realismo para saber que tenemos todas las de perder. Entonces, pues no te desanimas. Algún día, ya veremos. Tú lucha, tú empuja. Hay un ejemplo en los escritores clásicos, supongo que lo conocen, ¿no? Caen dos moscas en un barreño de leche, ¿no? Y una dice, pues ya, a morir, me muero. Y la otra sigue dando, aleteando, y se convirtió en nata y salió andando, ¿no? Es una comparación de los antiguos, no recuerdo si de los latinos o de los griegos, ¿no? Porque ya mi memoria falla, pero es aleccionador. Si te caes, no te quedes abajo, tú tira, que estás solo. Tú tira. Lo importante es empujar. Y ya está. La victoria o la derrota solo está en el lado de aquel que lucha. Por supuesto. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, estaba pensando, en los que pensamos que hay un cierto paralelismo entre, digamos, los valores católicos y los movimientos de afirmación nacional, ¿no? Es decir, los que pensamos que un movimiento de afirmación nacional español debería tener un cierto paralelismo y eminentemente católico, ¿no? ¿No piensa usted que a día de hoy la mayoría de movimientos de afirmación nacional, la mayoría, que no todos, pasan por alto quizá los valores eminentemente católicos e hispanos, entendido como hispanos el conjunto de las naciones hispanas, lo que podríamos llamar el Imperio Español? Pues yo creo que tiene razón en que muchos prescinden de eso. ¿Y no cree que debería Sí. un movimiento de afirmación nacional Mira, yo tengo una experiencia que es la que me sigue. Los que permanecemos somos los que juntamos los dos factores. Yo he visto caer a mi lado, caer en el sentido figurado, ¿no? Tradiciones, gente que se va, se desanima, etcétera, etcétera. Y todos los que lo hacen es que les falta la fe, que es lo que da. Y toda gente que de verdaderamente es como tiene que ser, es nacional, auténtica. Si no está infiltrado en... Este es un tema, por ejemplo, tenemos el caso concreto, los lefebristas, que aquí hay unos cuantos, unos curas pocos en España, y son generalmente argentinos, son más españoles que nosotros. Es más, empiezan la misa cantando aquella canción que yo en Cuba la cantábamos, Viva España, dice, como dice, la Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. Es un canto religioso cantado con la marcha real. La Virgen María. Bueno, pues la misa de Lefebvre muchas veces la empiezan así. Es decir, sienten tanto a España que hasta... Sí, bueno. ¿Estamos por concluir la sesión? Muy bien. Sí.